Hola amigues y bienvenidos al primer episodio de Futuro Comics, el podcast. Mi nombre es Diego Maya, soy un creador de historietas independientes, autor del fanzine titulado Futuro Comics, el cual se publicó aproximadamente como entre el año 2005 a 2008. Para dar el puntapié inicial a este podcast, voy a empezar viajando al pasado con un tema que tiene mucho de autobiográfico. Les prometo que no va a ser siempre así en este podcast, como se lo voy a explicar un poquito más adelante, pero es un tema que me parece muy interesante para partir en primera instancia y se trata de cómo me volví a enamorar del cómic. Antes de entrar de lleno al tema que les comenté, me gustaría comentarles primero sobre los objetivos que espero lograr con este podcast. Como todos sabemos, nos encontramos en una situación de pandemia global que nos ha afectado a todos de manera súper contundente. De hecho, al momento de grabar este episodio, yo mismo me encuentro en cuarentena. Y aunque no estoy en riesgo de salud, mi vida y la vida de varias gente que me rodea se ha visto afectada por esta crisis. Dicho sea esto, este podcast es un espacio de escapismo, en el buen sentido de la palabra. Porque el objetivo no es hacer la vista gorda del mundo que nos rodea, sino usar el gusto por el cómic, por el arte del cómic, para ayudarnos a sortear esta situación difícil. El cómic, el arte del cómic, a mí me ha salvado la cordura en momentos complicados de mi vida y estoy seguro que a varios que me pueden estar escuchando les ha pasado algo parecido. Así que a través de este podcast espero poder primero contarles algunas de mis experiencias realizando fanzines y también contarles sobre futuros lanzamientos de proyectos que están en proceso de postproducción en este momento y que ojalá puedan ver la luz pronto. También la idea es poder presentarles reseñas de obras o autores que les podrían parecer interesantes. Nada pretencioso, acá los fanzines y las novelas gráficas tendrán un espacio por igual y obviamente como autor de cómics chileno voy a difundir especialmente obras realizadas por autores nacionales, sin descontar que en alguna otra ocasión también tratemos otro tipo de trabajos. Y el tercer objetivo, sobre todo, es abrir el espacio para discutir con otros creativos del medio sobre cómo encuentran inspiración para sus cómics, para sus publicaciones. Y eso, la idea es poder hacerlo a través de entrevistas. Esto es nuevo para mí, así que seguro habrá un proceso de ensayo y error hasta encontrar un formato idóneo, aunque la situación actual del mundo ha permitido que plataformas como Zoom resulten como bastante útiles para realizar entrevistas. Yo creo que podemos hacer algo con eso. Y me parece, investigando un poco, me he dado cuenta que en realidad hay una carencia de registros grabados de autores chilenos, así como que puedan hablar largo y tendido sobre sus proyectos de cómics. Esos serían básicamente los tres principales objetivos de Futuro Comics, el podcast. La frecuencia con la que espero lanzar nuevos episodios, ojalá de 1 a 2 semanas entre capítulo y capítulo. Dicho sea esto, podemos entrar de lleno al tema de este primer episodio. Como les comenté, el título es ¿Cómo me volví a enamorar del cómic? Cuando uno habla de volverse a enamorar, quiere decir que hubo un periodo de encantamiento y posterior quiebre. Así que yo creo que para empezar, primero tengo que hablarles cómo en primer lugar me enamoré del cómic. Yo siempre tuve, al menos cuando chico, una afinidad por dibujar. Digo afinidad y no talento para dibujar, porque era más entusiasmo que habilidad, yo me atrevo a decir. Pero si tengo que buscar un momento en mi vida en que ya el tema de los cómics me empezó a volar la cabeza, fue en los años 90, cuando yo estaba, me parece, como en séptimo básico del colegio, y empezaron a publicarse en Chile los cómics DC de Editorial Perfil. Editorial Perfil era una editorial argentina, o sea, es una editorial argentina, me parece que aún existe, y en esa época publicaba básicamente 4 revistas, una de Batman, una de Superman, otra de la Liga de la Justicia, y la otra era Flash, que por un tema de derechos se llamaba Flushman. Así que eso siempre ha sido curioso y al principio costó acostumbrarse un poco, sobre todo porque uno venía con la referencia de la serie de televisión de Flash. Cuando hablo de la serie de Flash me refiero obviamente a la serie de Flash de los 90, en la que actuaba John Wesley Shipp, y con el tema principal compuesto por Danny Elfman, justo en el boom posterior a la película de Batman. Así que era obviamente una de mis series favoritas cuando chico.
estos cómics yo no tenía plata para comprar revistas, así que básicamente lo que hacía era que si algún compañero de curso compraba alguna, yo se las pedía prestadas y ahí las leía en el recreo o a escondidas en clases. El medio del cómic, la forma de narrar cómics eran cómics de superhéroes, porque yo no había leído de ese género anteriormente. Me causaron mucha impresión. Todas esas historias de alguna forma fueron formando mi gusto por el tema de la narrativa del cómic, que es una narrativa muy especial, porque en una simbiosis entre el texto y el dibujo, y básicamente tu mente va completando o uniendo las piezas que se te van entregando de la historia para, digamos, tú generar un ritmo de lectura que sea natural. Hay mucha gente que cuando por primera vez se encuentra con un cómic le cuesta encontrar ese ritmo y directamente no entiende cuál es la gracia, pero supongo que estaba en una edad impresionable y eran buenas historias también, así que obviamente me enganché por ahí. Mi colección favorita, o sea, la que una vez que pude empezar a conseguir algo de dinero y a comprar números atrasados o a medida que fueran saliendo en el kiosco, era la Liga de la Justicia, que por ese entonces estaba escrita por Kate Giffen y J.M. de Matteis, y tenía los dibujos de Kevin Maguire, que es un dibujante muy expresivo, y las historias eran, aunque eran de superhéroes, tenían como un carácter de comedia muy marcado. Entonces yo creo que me llamó mucho la atención esa como combinación de estilos. Yo nunca había leído historietas de superhéroes que fueran graciosas, y muchas veces ni siquiera habían peleas entre villanos, o sea, directamente eran casi como un sketch largo de ridiculeces que iban pasando, todas estas enmarcadas en un mundo superheroico, pero que eran así delirantes. Yo la verdad las disfrutaba mucho y era una de mis colecciones más queridas en su momento. Yo perdí en alguna de mis aventuras de la vida casi toda mi Liga de la Justicia América, me quedan las de la Liga de la Justicia Europa, que fue como una colección spin-off que salió después. Pero bueno, en algún momento veré cómo voy a recuperar. Sé que hay tomos publicados de eso, de recopilación, y yo creo que voy a tratar de conseguir algunos números de ese tema, como por nostalgia. Al mismo tiempo que iba leyendo estas historias, me fui interesando en empezar a dibujar yo mismo historietas. Me gustaron tanto que empecé a yo mismo tratar de inventar mis propios personajes, que básicamente eran copias descaradas de los personajes que estaba leyendo en perfil. Así que obviamente tenía mi Batman, mi Liga de la Justicia, no recuerdo haber tenido un Superman. No me enganché, nunca me enganché tanto con las historias de Superman, o como con tratar de contar historias con ese tipo de personajes. Así pasaron un par de años más, y obviamente en la medida que me interesaron más los cómics, descubrí las tiendas de cómics. En ese momento eran principalmente dos, al menos las que yo conocía más, que eran la Crazy Old Comics, que estaba en ese momento, en esa época ubicada en una galería en Moneda con San Antonio, ahí en el centro, y la otra era A la Maleta Comics, que era una librería una librería hecha y derecha, pero que tenía una sección importante, como digamos un tercio, la mitad de la tienda, tirando para la mitad de cómics. En esa época yo empecé a pasar mucho más tiempo en A la Maleta Comics. De alguna forma me sentía más bienvenido ahí. A la Maleta Comics estaba ubicada en el barrio Tarria, en la calle Merced, justo al frente de la calle Las Tarrias. Así que era un lugar tranquilo, cómodo, donde, digamos, yo pasaba mucho parte de mi día en esa época. Mis papás estaban en un proceso de separarse, así que las ganas de llegar a la casa no eran las mejores, así que y como que nadie se daba cuenta que yo pasaba demasiado tiempo en una tienda de cómics, así que en realidad me aproveché un poco de ese pánico, y, y todo el tiempo que pudiera compartía ahí con Lito Méndez, que era el dueño, Ángela, su señora, que eran codueños del lugar, y con Roberto Peña, que era era el encargado, el que trabajaba ahí, y que en el fondo con el que conversábamos más seguido. Saludos al Robertiño, yo sé que él está trabajando, él todavía se dedica a ser librero, a vender libros, tiene un local ahí en Persa Biobío. En ese momento ahí ya me entusiasmé, y por medio de los cómics que iba leyendo en la maleta, porque obviamente al final me dedicaba solo a leer cosas, no tenía mucha plata para comprar
tantas revistas, me iba dedicando, descubrí el formato del fanzine, que era básicamente generar tu propia revista con fotocopias, corchetearla y armar una revista de forma manual, directamente, sin necesidad de un trabajo de imprenta. En esa época acceso a computador, al menos para mí, era casi virtualmente imposible. Así que me entusiasmé y se me ocurrió inventar. En esa época me gustaban mucho unos cómics que publicaba la editorial 5 de la Legión de Superhéroes, que eran como historias del futuro. Así que me entusiasmé y inventé un sello editorial que se llamaba Futuro Comics. Bajo ese sello publicaba como distintos fanzines que los corcheteaba a mano, dibujaba de forma mediocre, pero muy entusiasta, así que de alguna forma me sentía bienvenido en ese mundo de los autores de cómics chilenos, con un aporte así escaso, pero que de alguna forma servía como una evasión a la realidad y que en realidad me gustaba, porque yo disfrutaba mucho haciendo esas revistas. Tengo algunas todavía guardadas, y mi mamá hizo básicamente el trabajo de irlas conservando con el paso de los años, y también empezaron como a aparecer algunos como eventos de cómics a los que yo podía asistir y en el fondo encontrarme con otros fanáticos de hacer historietas. En el fondo iba a ir como compartiendo experiencias con todos ellos. Hay una anécdota que les quiero contar. Yo básicamente, más o menos cuando tenía aproximadamente 16 años, durante un verano se me ocurrió empezar a vender helados en las micros, en el centro de Santiago. Carepalo. Tenía un poco de dinero, compraba unos 10, 20 helados, subía a la micro, los vendía, compraba otros pocos más y al final del día juntaba un poco de plata y antes de que cerraran la tienda de cómics, la Crazy, me iba para allá y casi el grueso de mi colección de grapas de cómics es de esa época, gracias a la venta de Chocolofruna en la micro. En esos momentos, la trama, por así decirlo, se complica un poco. Yo, saliendo del colegio, mi polola de esos años queda embarazada y nace mi hija Nicole. Por tanto, mis prioridades tienen que verse de forma brusca, cambian de forma súper drástica. Y obviamente empiezo a trabajar, entonces cada vez hay menos tiempo para pensar en cómics o para pensar en dibujar. Pese a todo, me fui esforzando con el paso del tiempo y inventé un fanzine que se llamaba Futuro Comics a secas. No, ya no era un sello, era solo un fanzine, y en ese fanzine yo iba publicando distintas historias que se me iban ocurriendo, fruto de influencias nuevas de nuevos cómics que fui leyendo, principalmente cómics de los 50 o de los 60 de DC Comics también. Así que me marcaron mucho y esa fue la primera vez que me empecé como a encariñar con el trabajo de Jack Kirby. Jack Kirby es una influencia súper importante en mi trabajo como dibujante y básicamente una figura que yo admiro mucho y que obviamente en la medida que sigan apareciendo episodios de este podcast, ustedes se van a dar cuenta que yo voy a hablar muy seguido de la obra y la persona, principalmente de Jack Kirby. Bueno, toda esa experiencia con el fanzine de Futuro Comics me permitió conocer a amigos que yo respeto mucho dentro del mundo del cómics, como Fabián Zambrano y Sebastián González, que iban como colaborando con historias propias en el fanzine. Sebastián, de hecho, empezó su saga de Visiones de Nosca, que es una especie de mundo paralelo frascado en una especie de Primera Guerra Mundial eterna en las páginas de Futuro Comics. Y Fabián Zambrano también, su personaje Nixon Perres, recuerdo que hizo un par de números asociados a ese personaje en la revista. Hay una historia también que escrita por él que yo dibujé. Así que guardo varios recuerdos súper agradables de esa época. Esto duró más o menos hasta el año 2008. 2008, me parece que 2008, finales de 2008, debe haber salido lo último que hice con Futuro Comics. Luego de eso, llegó un momento en mi vida en que, alrededor de los 30, en que empecé a dejar de lado el tema de las historietas. Dejé de crear cómics y dejé de coleccionar revistas. Muchas de las tiendas que yo solía frecuentar
cambiaron de formato y de lugar y algunas de hecho desaparecieron. Maleta Comics ya no existe más. Crazy Old Comics se fue para Providencia y tiene otro local en el centro, pero no era lo mismo. Nació la Shazam Comics ahí en Huérfanos, que era como un sitio donde uno más o menos podía sentirse bienvenido, pero yo en sí ya empecé a dirigir mi creatividad, mis esfuerzos creativos en otras cosas. Tuve la oportunidad de estudiar recién nuevamente a los 30 años, era algo que yo no tenía considerado, pero surgió una oportunidad y en vez de dedicarme a estudiar algo relacionado con ilustración o diseño, como ya había perdido el interés, lo más parecido que encontré fue el tema de la fotografía. La fotografía es algo que ocupa mi vida también de forma súper importante y básicamente ha sido una fuerte secundaria de sustento adicional a mi trabajo diurno, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero también en el fondo ha sido súper divertida y obviamente también consume tiempo y energía, así que obviamente lo de los cómics fue quedando siempre en un más segundo plano. Así pasaron otro par de años. Yo directamente estaba alejado del mundo del cómics. Me había desencantado con el medio. Guardaba recuerdos agradables, pero no me interesaba coleccionar nada más. Lo que sí subsistió fue mi admiración por la figura de Jack Kirby. Nuevamente, de alguna forma tuve acceso a trabajos de él que no había tenido la oportunidad de ver antes, a entrevistas de gente que había trabajado con Jack Kirby, a estudios de alguna forma sobre cómo su trabajo había impactado en el medio de la historieta de superhéroes y en el medio del cómic en general. Entonces, a pesar de que estaba alejado del medio, siempre estaba conectado de alguna forma con Jack Kirby. En ese momento también tuve la oportunidad de conocer a mi amigo Pablo Soto, con quien compartíamos el gusto por la historieta clásica. Obviamente él tiene mucho mejores referencias que yo y sabe mucho más de otros géneros de cómics que yo no conozco, que no manejo tanto, pero conectamos de alguna forma y de hecho estuvimos trabajando en un proyecto que quedó inconcluso, pero que en algún momento ojalá lo podamos retomar. Pero de alguna forma eso volvió mi interés por volver a dibujar. Por un buen par de años he estado trabajando en historietas que no han llegado a ningún lado, pero que a pesar de eso ha sido súper placentero dibujarlas. Varias páginas se fueron acumulando ahí. Algo que les tengo que contar. Usualmente cuando yo dibujaba una página y llegaba un momento en que no me gustaba, la encontraba que estaba quedando mal o odiaba básicamente lo que estaba haciendo, esa página terminaba en el basurero, irremediablemente. Era un hecho de toda mi vida como dibujante. Lo que pasó en estos últimos años, que a pesar que yo estaba dibujando y las cosas iban quedando inconclusas o dejaban de gustarme o el proyecto en sí ya no dejaba de encantarme, esas páginas las fui conservando y eso cambió un poco mi percepción respecto al respeto que tenía por la página. No respeto, sino sabía que ese no era el trabajo correcto, pero sentía que de alguna forma esta vez había que como conservar un poco ese registro del cómic que estaba haciendo, en el fondo para sentir que tenía algo bajo el brazo. Y es así como completé el número 1 de una historieta que se llama Mecha, el nuevo número 1. Eso estuvo, yo creo que lo dibujé hace como 2 años, quedó ahí en carpeta, no encontraba como el ánimo para terminar ese proyecto. Y durante el transcurso del año pasado me encontré, yo creo que fue el tiro de gracia que hizo que volviera al tema de los cómics, con el canal de YouTube de Cartoonist Kayfabe. Cartoonist Kayfabe son dos dibujantes norteamericanos, Ed Piscor y Jim Rock. Aquí también tengo que agradecer a mis padres, porque alguna vez cuando yo era chico, tenía como 12, 13 años, me pagaron un curso de inglés que me ha servido toda la vida y por eso mismo pude conectar bien con este canal de YouTube y donde se habla, en principio partieron hablando sobre las Wizards Comics, la revista, la magazine de los años 90, donde básicamente se registró todo el boom de los cómics de los 90 con Image Comics, con Dark Horse, cambios que hubieron en DC y en Marvel en ese momento. Entonces, de alguna forma conectaba con varios autores que yo había tenido acceso en algún momento a sus historietas. Y eso me terminó inspirando a regresar a la historieta ya de forma un poco más definitiva. Sumado a esto, empecé obviamente a
buscar otras referencias de cómics en podcast y en canales de YouTube. Encontré el podcast, que lo puedes encontrar en YouTube, Dilemas Morales de Dibujantes, donde está un viejo conocido mío, Diego Toro, y asistí como espectador a la edición del año pasado de la Feria FIC Santiago. Es una feria enfocada principalmente en autores de cómics chilenos solamente. Y me encontré obviamente de nuevo con este mundillo, algunas caras conocidas, pero también otra gente nueva y también formatos nuevos de publicación, de revistas, en grapa. De alguna forma los dibujantes chilenos evolucionaron de su etapa fanzine, muchos, y empezaron a trabajar ya, publicar una revista, hacer un cómics en formato cómics directamente. En resumen, ya habiendo cumplido 40 años, volví a enamorarme del formato del cómics como herramienta narrativa y de expresión. Un amor que en el fondo nunca desapareció por completo, pero como dicen por ahí, donde fuego hubo, cenizas quedan. Y me encuentro felizmente trabajando en nuevo material. He aprovechado un poco estos meses de encierro para ir puliendo de a poco proyectos que estaban ahí a medio hacerse, pero con algo de suerte, y si todo sale bien y podemos de alguna forma ir llevando a puerto las ideas, durante este año ya podríamos tener cómics nuevos de Futuro Comics. Bueno, amigues, eso ha sido todo por esta ocasión. Les agradezco mucho por haberse dado el tiempo de escuchar este capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya traído algunos recuerdos. Con gusto espero sus comentarios, y si quieren ver más de mi trabajo, los invito a seguirme en Instagram, @futurocomics. Ahí siempre voy publicando material nuevo, las cosas en las que estoy trabajando, y voy a ir avisando dónde vamos a ir publicando el podcast. Muchas gracias y adiós.